Tu variable de respuesta puede ser una variable de conteo, etcétera, ¿no? Donde ahí van a tener diferentes distribuciones, ¿no? Binomial, Bernoulli, Poisson, etc. En esos casos utilizas Debianza para comparar precisión de modelos, ¿no? Entonces te dice que en esos casos también, o sea, el indicador de precisión que utilices, o sea, al final el algoritmo aplica en realidad para cualquier tipo de modelo. O sea, eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Para cualquier tipo de modelo estadístico, donde si cambias el modelo estadístico, cambiarás el indicador de precisión nada más, ¿no? Y luego el indicador de precisión parsimonia también sigue siendo por ahí el mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, vamos al método de selección por pasos sucesivos, ¿sí? Por pasos de, o sea, yendo de paso en paso, dice, más o menos qué consiste este tipo de métodos, ¿ya? Bueno, acá dice, por razones computacionales, ¿sí? El método del mejor, o la selección del mejor subconjunto no puede ser aplicado para valores grandes de P. Bueno, ahí te preguntan por qué no. Ya lo respondimos, ¿no? Porque en realidad para un P grande, pues se vuelve inviable 2 a la P modelos en total que estimar, ¿no? ¿Sí? Y es una cantidad exponencial, eso es lo que preocupa, ¿sí? Siempre cuando tienes algoritmos que tienen por ahí algo de operaciones exponenciales, entonces ya tu algoritmo por ahí no es eficiente, ¿sí? También te dice que el método de selección de mejor subconjunto puede sufrir de algunos problemas estadísticos cuando P es bastante grande, ¿sí? Mientras más grande sea el espacio de búsqueda, más grande la probabilidad de encontrar modelos que entrenen bien en la data de entrenamiento, pero que no tengan un buen poder predictivo fuera con la data nueva. Eso es también cierto, ¿no? Porque recuerda que en una primera fase tú optimizas, si lo quieres ver así, en base a la muestra de entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Es decir, coges el 100% de tu data y ves qué modelo tiene mejor precisión. Entonces, como en esa primera fase tú escoges el modelo que tiene más precisión en tu data, total, entonces lo que te dice que hay más probabilidad de coger un modelo que te pueda sobreajustar, ¿sí? En data totalmente nueva, ¿no? Entonces, por eso creo que la fase 2 es importante, porque justamente en la fase 2, si quieres buscar un modelo que te ayude a predecir en data nueva, entonces en la fase 2 ya coges el tema de la muestra de validación, donde te quedas con el modelo que tenga menor R cuadrado de validación o de test, ¿no? ¿Sí? Y con eso ya podrías de alguna forma solucionar. O también podrías desde el paso 1, la fase 1, si gustas, meter este tema o sea, quedarte con el modelo que tenga menor error cuadrado, menor R cuadrado, digamos, de test o de validación. De poder hacerlo puedes, ¿eh? Y ya te quedas como que con un modelo que desde el inicio ya sabes que está optimizando, ¿sí?, el error en la muestra de validación, o está minimizando el error en la muestra de validación, ¿no? Entonces, fíjate que acá tú puedes hacer variaciones, ¿eh? O sea, como te digo, va a depender qué es lo que quieras, ¿sí? Pero nuevamente, el tema de vas a tener que calibrar 2 LP modelos, eso se mantiene. Sí, eso se mantiene. Pero de ahí que puedas cambiar un poco la estructura de qué indicador busco, cómo lo hallo. Entonces, tú puedes coger el que tú desees de acuerdo al modelo que estés analizando y al objetivo que quieras de tu modelo, ¿ya? Entonces, nota que ahí puedes hacer variaciones también, ¿ya? Entonces, como hay un espacio grande de búsqueda y en teoría entrenas en una muestra total, entonces, claro, hay mayor probabilidad de cometer sobreajuste, el overfitting, ¿no? Y por lo tanto tengas mayor varianza en tus coeficientes estimados. Eso es correcto, eso es cierto, ¿no? Por estas razones, el método de pasos sucesivos suele de alguna forma equilibrar eso de ahí, ¿sí? Y evitar un poco estos problemas que acabamos de comentar, ¿sí? Del método del selección del mejor subconjunto, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Acá lo que te dice que es el método de pasos sucesivos. Vamos a empezar con el método forward, ¿sí? Hay dos, es el método forward y el backward, ¿ok? El forward son de métodos de pasos hacia adelante, ¿sí? Y el backward es de pasos hacia atrás, ¿vale? Eso significa cada uno, ¿sí? Entonces, el método de pasos hacia adelante o de ahora en adelante, pues la mayoría lo conoce siempre forward y en los cursos de aplicaciones siempre le dicen método forward, ¿sí? Consiste en iniciar con un modelo en la cual no tienes ningún predictor, es decir, como el modelo del mejor subconjunto, es decir, inicias con nada, pero vas a ir agregando, ¿sí?, predictores de uno en uno, ¿sí?, hasta obtener, hasta crear un modelo con donde tengas todas las variables. Ahora, ¿cómo vas a ir introduciendo ese uno en uno? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, este es el algoritmo, ¿sí? Vamos a explicar un poco qué consiste, pero nuevamente siguiendo un poco la misma explicación
de lo que hice acá, ¿no? ¿Sí? Ahí. Ya. Ahora vamos a ver el método forward, ¿sí? Entonces, la misma estructura, ¿sí? Vamos a empezar acá 0, 1, 2, 3, hasta P, ¿sí? Entonces va a ser un número de variables. Entonces, el método forward dice, voy a iniciar un modelo sin variables, ¿ok? Es decir, el M0. M0, recuerda, es un modelo sin variables. Y el forward dice que voy a ir metiendo de uno en uno, ¿ok? Entonces, en una primera, esta va a ser la fase 1, ¿ya? La fase 1, ¿sí? O sea, ahorita vamos a hacer un análogo con lo que hemos hecho en el método del mejor subconjunto, ¿no? Entonces, en una fase 1, yo voy a iniciar con un modelo sin ninguna variable, y luego voy a introducir, bueno, acá voy a introducir todas las variables de uno en uno, es decir, acá voy a trabajar con m de x1, m de x2, hasta m de xp, ¿correcto? Y de acá, en teoría, el m1 va a ser aquel modelo, ¿sí? O aquel modelo o aquella variable que me haga ganar el mayor R cuadrado posible entre todos los candidatos de uno en uno. Suponte, ¿sí? Suponte, este m de 1, ¿correcto? Era la variable que contenía, pues, x2, ¿sí? El modelo que contenía la variable x2. Si suponte que el óptimo era el que contenía la variable x2. Entonces, acá viene la diferencia, porque hasta aquí está igualito a lo que hemos visto arriba. Y acá viene la diferencia del forward con respecto al método del mejor subconjunto. Que aquí ya no voy a correr todas las posibles combinaciones de 2 en 2. No. Lo que voy a hacer es, como en esta iteración, en teoría quedó la variable x2, ¿sí? Entonces voy a hacer, sí, todas las posibles combinaciones de 2 en 2, pero considerando que la variable x2 va a estar en el modelo. ¿Sí? Entonces acá voy a correr x2 con x1 de repente, voy a correr x2 con x3, ¿no? Y así hasta x2 con xp. Y este m2 de acá, ahora en el forward, va a ser aquel modelo, ¿sí? Que tenga el mejor recuadrado de todas las posibles combinaciones de 2 en 2, considerando que x2 ya va a estar en el modelo. Es decir, yo voy a considerar que x2 va a estar dentro del modelo. Y hago todas las posibles combinaciones de 2 en 2, suponiendo que x2 se quede. Porque en teoría fue la mejor entre todas las posibles candidatas de 1 en 1. Entonces tiene que quedarse. Más o menos esa es la lógica, digamos, del funcionamiento del forward. Entonces lo que hace acá ahora es, ok, ya tengo, ahora, fíjate que acá he hecho combinaciones de 2, no de todas las posibles, solamente las combinaciones de 2, considerando que x2 está en el modelo. Y este M2, suponte que sea x2 con x, no sé, pues x3, ponte, ¿ya? Suponte, ¿ya? Puede ser cualquier otro, ¿ya? Suponte. Entonces, ¿qué va a hacer en la siguiente iteración? Misma idea. Voy a hacer todas las posibles combinaciones de 3 en 3, ¿sí? Pero considerando que x2 y x3 ahora están en el modelo. Entonces, acá voy a tener m de x2, x3, x1, ¿sí? Voy a tener m de x2, x3, x4, ¿no? Y así hasta m de x2, x3 y xp. ¿Correcto? ¿Sí? Y acá saldrá, pues, lo que se conoce como el M3. Y el M3 va a ser aquel modelo de todas las posibles combinaciones de 3 en 3, considerando que x2 y x3 están en el modelo. ¿Sí? Entonces, lo que te fijas más o menos es que acá ponte que sea, pues, m de x2, x3 y acá, pues, x6, no sé. ¿Vale? Entonces, lo que te vas fijando acá es que a medida que voy hallando el mejor modelo en posibles combinaciones de 1 en 1, 2 en 2 y 3 en 3, la variable que entró anteriormente se va adicionando. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. Sí, voy a ver otro color. Aquí, por ejemplo, entró x2, ¿no? ¿Aquí quién entró? Entró x3. ¿Aquí quién entró? Entró x6. Y así, ¿no? Hasta quedarte con un modelo, pues, donde ya prácticamente estén todas las variables, ¿no? En el último ya, pues, obviamente ingresan todas, ¿no? Y ese será tu MP, ¿no? ¿Vale? Pero la lógica es esa, es decir, las variables van ingresando como que de uno en uno,
cuando vas hallando cada mejor modelo, en cada posible combinación de 2 en 2, 3 en 3, va ingresando variables de uno en uno. Es decir, las que ya entraron se quedan. Las que ya entraron se quedan. Y voy adicionando, así sucesivamente, hasta llegar al modelo pues, con todas las variables. ¿Ya? Y luego es lo mismo, ¿eh? La fase 2 es lo mismo. O sea, una vez que ya tengas los modelos finalistas, ¿sí? Entonces acá tienes tus modelos finalistas, ¿sí? Entonces acá tienes tus modelos finalistas del forward. Que sería el M0, el M1 hasta el MP, pues, ¿no? Vale. Y luego la fase 2, la misma que vimos antes, no cambia. ¿Vale? Entonces es el mismo, o sea, agarras un indicador que te optimice precisión y parsimonia y te quedas con aquel que tenga el máximo indicador y ya está. Ese es tu modelo óptimo aplicando el método forward. ¿Ok? Entonces, eso es en realidad, no es nada más. Entonces, la diferencia, entonces, fíjate acá, es que solamente, yo no voy a probar todas las posibles combinaciones, sino que a medida que va ingresando una variable, esta se va manteniendo en las siguientes posibles combinaciones. Entonces, de tal manera que esto, o sea, al momento que voy agarrando los modelos finalistas en la primera fase, voy adicionando variables de uno en uno. ¿Vale? ¿Sí? Levanten la mano si se entendió hasta acá el algoritmo. Muy bien. Genial. Entonces, si nos entendimos, está bien. Ahora, a ver, veamos si esto supera de alguna forma la dificultad que tenía el método del mejor subconjunto, porque nosotros veíamos que el mejor subconjunto calibraba un total de 2 a la P modelos. ¿Vale? Aquí, ¿cuántos modelos calibras en total? A ver, vamos a hacer una cuenta, ¿ya? A ver, si quiero hacer una cuenta rápida, a ver, número de modelos a calibrar, voy a poner acá, ¿ya? Aquí hay uno, pues bueno, pues el M0, bueno, prácticamente ni cuenta, ¿verdad? Pero bueno, le voy a poner uno. Aquí, ¿cuántos calibras? Tienes uno, dos, P, ¿no? ¿Sí? Acá hay un total de P modelos, ¿no? ¿Vale? Hay total de P modelos. Aquí tienes, como ya tienes que X2 se queda, ¿no? X2 en teoría se queda. Y te quedan P-1 variables que pueden ingresar de 2 en 2 con X2, ¿no? Quiere decir que acabas de tener entonces un total de P-1 modelos que calibrar. Acá la misma idea, ya entraron dos, como X2 y X3 son fijos, ¿sí? ¿Cuántas variables te quedan para probar aquí? Total, P-2, ¿no? ¿Sí? Entonces, con el caso de 3 tienes P-2. Y así te das cuenta que hasta llegar al último en la cual vas a tener 1, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú haces una suma, ¿no? Te das cuenta que el número total de modelos, ¿sí? A estimar en un forward es igual a 1 más P-1 más P-2 más 2 más 1. Esta es la suma de los P primeros términos. Esto es P por P más 1 sobre 2 más 1. Ese es el número total de modelos a estimar en un modelo forward. Nota que ya no es exponencial la cantidad de modelos a estimar, ahora es cuadrático. Y bueno, no es necesario ser pues brujo para darte cuenta pues que el término cuadrático pues crece menos rápido que un término exponencial, por ejemplo, ¿no? Vamos ahora a ir al laboratorio, vamos a ir al R para verificar un poco y comparar de repente los números, ¿sí? De modelos a estimar con respecto a el método anterior. Vamos a ver si realmente es eficiente o no. A ver, vamos a compartir. He puesto el método forward. A ver, si comparamos, ¿sí? Comparando la eficiencia del método forward versus best selection, ¿sí?
agreguemos acá. Entonces acá voy a poner un número de modelos, por ejemplo, del forward, ¿sí? Ya no será, acá será pues 1 más, voy a poner valores por valores más 1 sobre 2. Entonces, vamos a agregar una columna, ¿sí? En tabla F, ¿sí? Voy a unir todos acá, voy a unir esta tabla y le voy a agregar esta columna. Vamos a hacer un view de este, ¿ya? Bueno, notemos las diferencias ahora, ¿vale? Entonces, para P10 tengo 1024 modelos en método de mejor subconjunto y para el caso de forward tengo solo 56. Nota la diferencia, ¿no? Para el caso de 50 tengo ya, estoy hablando de billones de modelos a estimar, creo, y acá tienes 1276 solamente modelos que estimar, ¿no? Para el caso de P100, bueno, acá ni hablar, no tengo nada que decir. En el caso del forward ya solamente tienes que calibrar 5000 modelos. Y bueno, si vamos a un caso extremo 200, bueno, acá tienes que calibrar pues una cantidad 10 a la 60 modelos. En cambio por acá tienes un total solamente de 20.000 modelos que estimar. Entonces ya nota las diferencias, ¿no?, que existen entre la eficiencia a nivel de los algoritmos. O sea, pues es abismal, ¿no? O sea, por eso te digo que siempre cuando vas a tener cantidad de operaciones exponenciales que realizar en algún algoritmo, pues siempre vas a tener que ese algoritmo no va a ser nada eficiente al momento de querer ejecutarlo computacionalmente para casos, pues, por ejemplo, donde P es grande en este caso, ¿no? Y eso que no estoy moviendo el N, ¿eh? Acá estoy suponiendo que hay un N fijo, ¿no? Sí, hay un N fijo. El N también en teoría deberíamos por ahí como que moverlo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro experimento que podríamos hacer en otro curso de estadística computacional, ¿no? Pero no es el caso ahorita, ¿ya? Pero bueno, entonces te das cuenta en efecto que sí ganamos bastante eficiencia, ya hay una cantidad más limitada de modelos, ya no me paso al millón de modelos como acá veía, ya con 200 esto puede trabajar y puede funcionar, ¿no?, de forma más rápida. ¿Ok? Entonces, en efecto, ya soluciona de alguna manera eso. Bueno, acá hago el método forward para aplicarlo nuevamente también con algoritmo paso a paso. Lo voy a obviar, ¿ya? Si gustas, ahí te lo comparto luego. Voy a utilizar por ahora directamente la función, ¿sí?, en este caso que tiene la librería OLSRR, para ver cómo es que funciona justamente este algoritmo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a correr nuevamente el modelo. Vamos a trabajar con la data advertising, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos arroja este modelo de aquí ahora. Vale, entonces voy a ir directo. Mira, hay que ponerle detalles true, o sea, details true, para que nos pueda dar un poco los detalles del paso a paso de lo que ha realizado. ¿Okay? A ver, en este caso el indicador óptimo que está utilizando aquí es el AIC, es decir, el criterio de la información de Akaike. Y recuerda que mientras el AIC es más grande, es peor, mientras más pequeño, mejor, ¿no? Entonces vamos a buscar primero, en cada paso va a ir ingresando como que las variables que me ayudan a disminuir el AIC, ¿no? Entonces acá entiendo que primero te dice, oye, estas son mis variables candidatas, televisión, radio, periódico, ¿no? Entonces en el paso 0 me dice, ya, ok, voy a tener las variables, ¿sí?, de uno en uno, ¿no? Esta es la IC del modelo sin ninguna variable, entiendo, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es regresionar ventas con la constante. O sea, en el paso 0 lo que me dice, ya, es el AIC es 1236 y este AIC es justamente del modelo M0, sin ninguna variable. O sea, regresionando ventas con la constante, ¿vale? Y el AIC te dice que es 1236. Y luego te dice, oye, vamos entonces ahora a buscar M1. Entonces voy a probar los modelos de uno en uno, es decir, con televisión, radio y periódico. Acá tienes el AIC. Acá tienes los R cuadrado, tienes R cuadrado ajustado, tienes todo menos, ¿no? Y rápidamente te das cuenta que el que tiene menor AIC o el que tiene más R cuadrado, si lo quieres ver así, es la variable de televisión, ¿no?
Por lo tanto, la primera variable en ingresar, televisión. Fíjate, acá puso más TV. Es decir, se adiciona la variable televisión. Entonces, aquí tienes el M1. El M1 sería aquel modelo que tiene la variable televisión y tienes un AIC de 903 o también puedes decir un R cuadrado de 0.81. ¿Vale? Ahora, lo que dices es lo siguiente. Ahora voy a probar, ¿sí?, ingresar la siguiente variable, en este caso radio y periódico, ¿no? Porque solamente te quedan dos candidatos, radio y periódico, ¿no? Fíjate, ¿sí? Solamente son dos ahora. Miro los A y C, o mira los R cuadrados, y de los dos, es decir, adicionando radio periódico, ¿con cuál te quedas? Con radio, porque veo que en efecto es la que me suma más R cuadrado, o me da un menor A y C que el que tenía antes, ¿no? Y por lo tanto, adiciono radio, ¿sí? Adiciono radio. Luego, ¿qué pasa? En un paso 2, entonces tengo este A y C, ¿sí? En este caso 734, o el R cuadrado de 0.90, si gusta, ¿sí? Y en el paso 2, el M2 sería aquel modelo con televisión más radio, ¿sí? Luego, en el tercer paso, que sería el último en realidad, pues ya es el modelo con todas las variables, es decir, incluyendo periódico, ¿vale? Y me dice que con eso mi AIC es 776. Y mi R cuadrado es 0.90. ¿Vale? Ahora, claro, no tienes otra, este sería el último, ¿no? Sí, este sería el último, ¿vale? Ahora, si te das cuenta, te dice que no voy a agregar más variables. Dice, no more variables to be added. O sea, no se han agregado más variables o no se han adicionado más variables. Ahora, ¿por qué no se han adicionado más variables? Te das cuenta que ya te da el resultado final, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, mira, en el caso anterior, el R cuadrado ajustado, ¿cuánto era? 0.9, ¿no? Te das cuenta que en todos los casos iba incrementándose. 0.81, 0.9, y acá bajó. ¿Sí? Bajó. Entonces, como ha bajado, entonces ya te dice, oye, adicionar esta variable, en vez de incrementarme el performance del modelo, me lo baja. Por lo tanto, aquí ya queda. Yo no te voy a agregar esa variable y por lo tanto dice, ya no adiciono más. Y me quedo con televisión y radio. Y tu modelo final es este. Aquel modelo considerando las variables televisión y radio. ¿Sí? Y te arroja tu tabla AMBA, mira. ¿Sí? Esta es la tabla AMBA, ¿sí?, del modelo con esas dos variables. Y en efecto ahí está, ¿sí? Esta es la suma cuadrada debido a la regresión, al residual y el total. Y estas son las sumas de cuadrados, los grados de libertad, cuadrados medios y el F calculado. Y te dice que esta, en el modelo, es estadísticamente significativo, ¿no? Eso ya lo vimos el martes. Y luego te arroja también esta tabla que pues usualmente te arroja el R, ¿no? Que es los estimados del modelo. Esta significancia, que es la prueba de significancia individual, donde te dice que estas dos variables son significativas, televisión y radio, e inclusive te arroja intervalos de confianza de los betas. ¿Sí? Estos son intervalos de confianza de los betas estimados, ¿no? ¿Vale? Bien, y con eso ya tienes todo el resultado. Entonces, fíjate que esta función, bueno, con una sola línea nuevamente, ya te arroja todo el detalle del método forward. Qué variables han ingresado, cuáles han retirado, y al final te arroja la tabla NOVA de significancia global del modelo y luego las significancias individuales. ¿Ok? Todo lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se entendió. Levanten la mano si está claro. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Luego, ¿qué hago? Luego una diferenciación en los tiempos. ¿Cuánto habrá demorado? A ver. Luego corro el modelo MTK. Creo que... Bueno, no. Acá hago un plot, ¿no? Esto acá no sé para qué es. Así que voy a borrarlo. Hago un plot también. Acá te muestro un poco cómo fueron evolucionando las variables que fueron ingresando. La primera fue, por ejemplo, televisión. ¿Sí? Con eso obtenía un AIC de 900 algo era, creo. Y luego cuando ingresó radio tenía un AIC de 700 y algo. Y claro, no sale cuando ingresa la variable periódico porque en realidad ahí sube. Y como ahí, a partir de ahí empieza a subir, entonces ya no te lo muestra. Entonces te dice, ya solo ha ingresado televisión y radio, ¿no? Y te muestra esas dos nada más, ¿no? ¿Ya? No, este es del anterior, ¿ya? Bueno, eso es todo nada más, ¿no? de lo que te arroja como valores, ¿no?
Aquí hice un ejercicio para medir el tiempo de cuánto demora en correr. Ahora fíjate, mira, ¿cuánto demoró en el algoritmo del método el mejor subconjunto? 13 segundos, ¿no? Ahora mira, corrió el mismo ejercicio, pero en este caso de la misma data MTCars, pero con el método de forward, 0,22 segundos. ¿Sí? Entonces, si yo hago una diferencia del tiempo, si lo quieres ver así, ¿cuánto he ganado a nivel de eficiencia? Pues esto puede ser una diferencia, ¿no? 13 menos 0,22 entre 13, 98%. Eres 98% más eficiente, al menos para esta data, que el método de mejor subconjunto. ¿Sí? A nivel de tiempo me refiero, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, para mi ejemplo, o sea, ya cuando metes 10 variables, pues acá me arrojó, por ejemplo, me seleccionó 3, ¿no? Que es WT, cilindros y caballos de fuerza, ¿no? Creo que este es weight, creo que es peso. Peso, número de cilindros y caballo de fuerza. ¿Sí? Vale. Y ahora vamos a correrlo. Vamos a ponerle detalles. Slowly igual. Mira, ahora he corrido el modelo con 10 variables, ¿sí? Ahora es con 10. Ahora las candidatas acá son 10. Esto es utilizando el segundo ejemplo, que era con la data de MTCards. Entonces, misma idea. Paso 0, el modelo M0, modelo solamente con término independiente, 208 de AIC, ¿vale? Y empieza a ver, ok, de todos los posibles modelos de uno en uno, ¿quién de ellos tiene menor AIC o mayor R cuadrado? El que tú desees, ¿no? A ver, como este es en base a AIC, ¿no? Porque dice AIC ahí. Bueno, ¿quién de ellos tiene menor AIC? A ver, está acá, ¿no? Primero, creo que es WT, ¿no? Entonces, la primera variable en entrar es WT. Adiciono WT y ese va a ser mi M1. Acá está. Y mi AIC nuevo va a ser 166. Ahora pruebo adicionando el resto de variables. Y si adiciono el resto de variables, ¿quién de ellos me genera el menor AIC? Entonces, ¿ves quién de ellos te genera el menor AIC? Parece que es cilindro, ¿no? O estoy mal. A ver. Sí, ¿no? Está acá. Entonces, la siguiente variable entra es cilindro. Ahí está. Sí. Y modelo M2, que es ese, el modelo considerando la variable WT más cilindro. ¿Vale? Y ahora pruebo adicionando el resto de variables, es decir, de 3 en 3, pero considerando que estas están en el modelo. Y acá prueba con las que quedan, ¿no? Y la que tiene menor AIC, en este caso entre todas, por ejemplo, es la primera también, ¿no? Sí, la primera, que es utilizando la variable caballos de fuerza, HP. Entonces, esa es la siguiente variable en ingresar. ¿Sí? Y tengo el modelo M3, donde tengo el modelo con un AIC de 155. ¿Ok? Ahora fíjate luego. Voy a probar estas 3 variables adicionando ahora de 4 en 4, el resto que queda. Fíjate que todas están por arriba de 156, ¿no? El AIC que yo tenía antes era 155. Ninguna de estas es mejor que esta. O sea, ninguna de estas, agregando una variable más de 4 en 4, considerando que estas están, no supera el AIC que yo ya tengo con estas 3 variables. Por lo tanto, el modelo ya no agrega más. Y por lo tanto, solo se quedan esas 3 variables. Entonces, fíjate, claro, yo te dije que vas a meter hasta las P. Pero esto de acá inclusive es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no hay necesidad ni siquiera de irte a las P, porque llegas a un punto en el cual cuando tú adicionas una variable más o haces todas las posibles combinaciones de una más y no ves que el modelo mejore, entonces el algoritmo trunca y te dice, ok, este es el óptimo, considerando estas 3 variables. Ya no hay necesidad de hacer M4, M5, M6 y irte hasta M10. Claro, yo te enseñé así porque así está también el algoritmo de la lámina, pero te das cuenta que hay una forma inclusive de optimizarlo más sin perder también la noción o la esencia del algoritmo. Y tiene sentido, ¿no? Como ya no mejora más, ya no agrego más. ¿Para qué voy a agregar más si voy a tener menos valor siempre? ¿No? Entonces esto es un poco más directo. Combina de alguna forma la fase 1 y la fase 2 en uno solo para optimizar más el algoritmo. Entonces, inclusive diría que tienes una cantidad de modelos menor a esa P por P más 1 sobre 2 que calculamos, ¿no? ¿Vale? Y ahí está.
Entonces, luego te arroja el modelo final, ¿sí? Donde en este caso te arroja la tabla AMBA, que te dice que el modelo es significativo, ¿no? Y luego te arroja la significancia individual. Ahora, quiero que notes algo. A un 5% de significancia, ¿sí? A un 5% de significancia, te das cuenta que estas dos variables, más esta creo, en teoría, yo veo la significancia individual, este es el p-valor. Si el p-valor es mayor a alfa, entonces no rechazo la nula, es decir, la variable no es significativa. Puede darse el caso que el algoritmo de forward o inclusive el método del mejor subconjunto seleccionen variables que luego cuando haga prueba de hipótesis individual no necesariamente sean significativas. Bueno, la respuesta es sí, lo estás viendo, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque claro, tú esperas que en efecto obtengas pues variables que al final, al menos estadísticamente por las pruebas de hipótesis individual, pues sean significativas. La verdad, la respuesta es puede ser por varios motivos. Uno de ellos puede ser que, por ejemplo, la normalidad no necesariamente se cumple en tu data y por lo tanto esas pruebas de hipótesis, esos p-valores calculados, no sean exactos o no sean pues estimadores confiables, porque no tienes normalidad en tu data. Dos, también puede pasar que variables que he ingresado en el modelo de alguna forma tengan un alto nivel de correlación, ¿no?, entre sí. Y por coincidencia del algoritmo entraron dos variables que tienen alta correlación. No sé, imagínate que cilindro con HP tienen alta correlación, o WT con HP tienen alta correlación, y eso hace que una le robe poder predictivo a la otra. Y cuando tú le robas a otra poder predictivo, entonces cuando le haces la prueba va a salir que no es significativo. Ese es el problema de multicolinealidad, ¿no? Cuando empiezas a robar poder, o sea, las variables como tienen correlación, se roban entre sí poder explicativo. ¿Sí? Es como que pucha, se intersecan en poder explicativo, ya entonces, ok, yo me tomo esto, tú me tomas esto, por la multicolinealidad pierdo, y la variable que de repente debería ser significativa, como tienes otra correlacionada alta en tu muestra o en tu data, le quita poder predictivo. Y haces tu prueba de hipótesis y sale que no es significativa, cuando de repente si quitas la variable que está altamente correlacionada, sí lo es. Puede ser también debido a ese tema, a multicolinealidad. Entonces, estos algoritmos del método del mejor subconjunto, el método forward, e inclusive ahorita que vamos a ver el método backward, no te aseguran de que las variables finalistas que queden en el algoritmo sean individualmente estadísticamente significativas. Por los motivos que te acabo de explicar. ¿No? Entonces, oye, pero a mí me gustaría que, pues, que sí fuesen significativas. Puede decir que si al final lo que me quede, pues sí me salga con p-valores, pues, menores a 0,05, ¿no? Porque en la práctica, pues, sí te piden al menos que tengas variables, pues, con p-valores significativos, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí puedes hacerlo. Es decir, si sabes que tus supuestos de normalidad se cumplen, al menos, y por ahí haces un prefiltro inicial de variables que no tienen correlación alta, es decir, tus explicativas, me refiero, entre tus explicativas, sí podrías aplicar algún algoritmo, ¿sí?, que te garantice justamente que entren variables que solamente tienen p-valor menor a 0,05, es decir, que estadísticamente de forma individual sean significativas. Y ahí está el método forward basado en el criterio del p-valor, que es este de acá. Voy a agarrar acá, ¿ya? Lo he puesto acá, lo voy a poner acá. Ahora fíjate la función, es la misma, nada más que en vez de guión abajo AIC, ponle guión abajo P, es decir, de p-valor, ¿no? Y ponle que el p-valor de entrada, es decir, el p-valor que tú vas a evaluar la significancia de las variables que ingresen, va a ser 0,05. Y vamos a ver qué pasa o qué hace, ¿ya? Mejor veámoslo, o sea, entendámoslo viendo los resultados. Creo que va a ser más rápido. Ahora fijémonos, mira qué hace, ¿eh? Vamos a ir paso a paso nuevamente. Te dice lo siguiente, mira el detalle, ¿no? He corrido el mismo modelo con las 10 variables, ¿vale? Ahí están las 10 variables. Y dice, vamos a seleccionar las variables basadas en el criterio del p-valor. Es decir, asegurándonos que las variables finalistas tengan p-valor significativo.
Entonces te dicen, paso 1, voy a agregar la variable WT, ¿ok? Agrego la variable WT, veo la significancia de esa variable, como en este caso es una, se coincidirá con la significancia de la regresión, es significativa, por lo tanto, y acá veo la individual, es la misma en realidad. Entonces coincide, por lo tanto, ingresa esa variable. Como es significativa, ingresa. En un segundo nivel voy a agregar aquella variable que tiene mayor correlación con Y, en valor absoluto, o al cuadrado, si gustas. La siguiente variable en ingresar es aquella que tiene mayor correlación con Y luego de la primera que he ingresado. O sea, acá ingresó esta porque esta era la que tenía mayor correlación con Y. ¿Vale? Si gustas acá lo podemos ver. Voy a poner core en este caso de la variable mtcars. Estas son las correlaciones. Creo que de esto me interesa la primera columna nomás. Así que voy a agarrar. A ver, estas son las correlaciones de la variable Y con todas las variables. Y si te fijas, ¿sí? De todas las variables, la que tiene mayor correlación en absoluto, ojo, en valor absoluto, es WT, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es WT. Seguida, ¿de quién? De cilindro, ¿no? Seguida de cilindro, ¿no? Por eso es que esta es la primera en ingresar, basada en el criterio p-valor, y esta es la segunda en ingresar. Entonces, en eso se basa el criterio p-valor. Vas introduciendo de acuerdo al nivel de correlación que va teniendo la variable X con Y. ¿Vale? Entonces, por eso acá la primera a entrar es justamente WT, porque es la que tiene mayor correlación con Y. Ahí ves su nivel de significancia, entra, o luego la siguiente en entrar es la segunda en la fila, que tenía mayor correlación con Y. Verifica si es significativa, ¿sí? Entonces, la siguiente en ingresar, no sé, pues, la siguiente en ingresar, ¿quién hubiera sido? Si ves el orden, la siguiente en ingresar creo que hubiera sido DISP, ¿no? ¿Sí? Hubiera sido DISP. Ahora, ¿por qué te dice que ya no muestra más? O para ya no te muestra más, porque la siguiente en ingresar, que hubiera sido DISP, ya no hubiera sido significativa. Por eso que ya no te muestra. O sea, si ingresaba DISP, ya no era significativa la variable. Y si gusta, hacemos la prueba. Mira. Voy a correr un modelo donde voy a considerar MPG. Las variables que ingresaron al inicio era WT, ¿no? Sí. Y le voy a meter DISP. ¿Vale? Voy a hacer un summary de esto. ¿Te das cuenta? Si hubiera ingresado DISP, que era la siguiente en la cola, de valor 0,53, ya no es significativa. Si la variable que estaba en cola, que tenía mayor correlación con Y, que era esa tercera, ya no es significativa, el resto que está detrás, que tiene menos correlación, entonces, pues también tendrán, en teoría, p-valores mayores que eso, inclusive. Entonces, lo que dice el algoritmo forward basado en p-valores es que ya no ingresan más. Porque si esta, que en teoría es la top 3, está así, la top 4, 5, 6, estarán peor. Entonces me quedo con la top 1 y 2, que en este caso es de WTI. ¿Vale? Y ya está, por eso se queda con esas dos variables. Entonces, eso te asegura que tienes un variable que te dice que pues, el modelo es significativo y claro, ya te quedas con un modelo en el cual tienes que las dos variables son estadísticamente o de forma individual significativas. Es decir, con p-valor menor a 0,05. ¿Sí? Muy bien. Levanten la mano si se entendió hasta aquí. Cuatro nomás, el resto, bien, gracias. 3, ¿no? 50. Ya. Vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, ya sabes, si quieres un criterio basado en el p-valor, pues tienes esto, ya te lo expliqué cómo es. No, creo que no es complicado de entender, al menos. Ahora vamos con el backward, ¿sí? Rápidamente. Voy a dejar de proyectar aquí ahora. A ver, el backward, ¿sí? El backward a diferencia del forward, es como que va a empezar pero en reverso. ¿Sí? Va a empezar en reverso. ¿Ya?
Pues acá voy a poner número de variables. Voy a poner acá... ahora, ¿por qué digo que va a empezar en reversa? Porque no va a empezar con 0 variables. El backward va a empezar con P variables. ¿Sí? Va a empezar con P. Es decir, va a iniciar con todas las variables. ¿Sí? Va a iniciar con todas las variables. Y ese va a ser tu MP. ¿Vale? ¿Sí? Y luego va a hacer todas las posibles combinaciones de P-1 en P-1 retirando de uno en uno. Es decir, acá voy a considerar X2 con X3, XP. Acá voy a considerar X1, quito acá X2 y XP. Y así hasta M de X1, X2, hasta quitar la última. Entonces me quedaría solamente hasta XP-1. Entonces fíjate que en las combinaciones de P-1 quito de uno en uno. ¿Vale? ¿Sí? Y me quedo, ¿sí? Me quedo con aquel modelo, ¿sí? Que tenga mejor R cuadrado, mejor AIC, lo que tú quieras, dependiendo cómo lo tomes. En este caso, el que tenga mejor precisión entre todas estas combinaciones de todas las variables, quitando de uno en uno. Suponte, ¿sí? Suponte que esta era la variable X1, X3 y X, o sea, que salió X2, ¿vale? Suponte que salió X2. Ahora voy a hacer todas las posibles combinaciones de P-2 en P-2, ¿sí? Pero considerando que ya saqué X2. ¿Me entienden? O sea, la variable que tú ya asumiste que salió en esa iteración, consideras que ya no está, que ya la sacaste. Y ahora voy a hacer todas las posibles combinaciones de P-2 en P-2 variables. Entonces, acá será pues M de X3, X4 hasta XP. Acá será M de X1, X2, X3 las quito, me quedo con X4 hasta XP. Y así hasta M de X1, X3, XP-1. Y este será tu MP-2. Suponte, ¿sí? Suponte que ahora acá es M de X1, X3. Suponte que salió X4, ¿ya? X5 y XP. ¿Vale? Suponte que salió X4. Y esto va a seguir sucesivamente, ¿no? Hasta pues que tengas, bueno, hasta que llegues a un modelo con no esté ninguna variable, es decir, hasta que llegues al M0, ¿no? En la cual ya en teoría quitas todos, ¿no? ¿Vale? Entonces, nota la diferencia con el forward, ¿no? O sea, a diferencia del forward, esto inicia con todas las variables y luego voy retirando de uno en uno. ¿Sí? Por ejemplo, en este paso, cuando yo fui de acá a acá, ¿quién retiré? X2. ¿Vale? Y ese retiro de X2 para el siguiente paso se mantiene. Es decir, ya saqué X2 y luego voy a probar las combinaciones de P-2 en P-2, pero considerando que retiré ya X2. Y para el siguiente paso, ¿quién salió? X4. ¿No? Entonces te vas fijando que aquí lo que va haciendo que en vez de agregar, va retirando de uno en uno. ¿Sí? Entonces el forward agrega de uno en uno y el backward va quitando de uno en uno. ¿Sí? Así hasta llegar pues al M0, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tienes tus modelos finalistas, ¿sí? La misma idea, la misma historia. Tienes el M0, el M1 hasta el MP, ¿correcto? Y en la fase 2, pues la misma historia que lo que dije antes. Análogo al forward o al método de selección del mejor subconjunto. Entonces, ese es el backward, o sea, en eso se diferencia con el forward, que en vez de ir agregando de uno en uno, en cada paso va escogiendo el mejor modelo, pues el backward va retirando de uno en uno. Es decir, empieza con todas y luego va a ir buscando el mejor modelo retirando de uno en uno. Y luego te quedarás pues con el mejor entre todos. A nivel de eficiencia, ¿sí? Tiene el mismo nivel de eficiencia que un método forward, ¿sí?
Porque acá tienes un modelo, ¿sí? ¿De cuántos modelos calibras? Como has quitado de uno en uno y son P modelos en total, acá tienes P, ¿no? Acá vas a tener cuánto. Como has quitado uno y vas a probar el resto, entonces acá va a ser P menos uno, ¿no? Y así, ¿no? ¿Vale? Acá te quedan dos y bueno, te llegues a uno, ¿no? Entonces por ahí como que la cantidad de modelos a estimar, de hecho con el backward, va a ser la misma que el forward, ¿no? Entonces a nivel de eficiencia, tanto el backward y el forward resultan ser similares. ¿Ok? Resultan ser similares. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nada, la forma de cómo estimar. Y algo que no te dije, y de repente en los videos que te envié sí lo detallo más, es que el forward yo lo puedo aplicar, al menos como está en el R, ¿sí? En casos en que la cantidad de variables sea mucho mayor al P. Perdón, la cantidad de variables sea mucho mayor al tamaño muestra, es decir, al M. Recuerda que el supuesto del modelo lineal general, clásico, etcétera, es que es al revés, ¿no? Que tu tamaño de muestra es mucho mayor al P, ¿no? Es decir, que tu muestra es mucho más grande que la cantidad de variables. ¿Por qué? Para que exista inversa de X transpuesta X, ¿no? Y la solución del MCO sea única. Pero cuando el P es mayor que N, es decir, tiene más variables que muestra, que podría pasar y pasa usualmente en aplicaciones con experimentos genéticos, donde usualmente tienes pocos individuos y tienes miles de genes que resultan ser cada uno una variable diferente, ¿no? Entonces, ahí tienes que, por ejemplo, el P, que es la cantidad de variables, o la cantidad de columnas, es mucho mayor a la cantidad de filas. ¿Cómo puedo yo seleccionar variables en esa situación? ¿Puedo? Sí. ¿Con cuál? ¿Forward o backward? Pues, como el forward incrementa de uno en uno, ¿no? Parte de nada y va agregando, entonces yo creería que podría aprovechar el forward, o sea, es factible, porque puede ir agregando de uno en uno, ¿sí? Combinaciones. Claro, ya cuando llega el límite que de repente es P igual a N menos 1, de repente ahí me quedo o ahí me trunco, ¿no? Porque si llego a P igual a N, pues ya tengo problemas con la solución única del MCO, ¿no? Y es más, habíamos visto en el algoritmo de R que si es que yo consigo la solución óptima antes de llegar a ese límite de P igual a N, entonces pues yo ya obtuve mi solución óptima del forward, ya no necesito hacer más iteraciones o agregar más variables, ¿no? Entonces el forward es factible cuando el P es mayor que N. Pero si yo quiero aplicar un backward, ¿lo puedo hacer en esa situación? Obviamente que no, porque el backward inicia con todas las variables. Y si P es mayor que N, no puedo hallar el estimador MCO único. Entonces, por lo tanto, es decir, para casos donde el P sea mayor que N, tenga más variables que muestra, el forward resulta ser más beneficioso. O resulta ser útil, mientras que el backward no. Porque el backward pues inicia con todas las variables. Entonces, no es factible aplicar ese modelo. ¿Vale? Podría ser una variante de backward, eso sí. Nuevamente ya depende de tu criterio y tu astucia al momento de hacer el algoritmo. ¿Ya? De hecho, yo lo puedo hacer, pero bueno, ya es otro precio, ¿no? ¿Ya? Pero digamos que en general se cumple esto acá, ¿no? O sea, si P es mayor que N, preferencia utiliza tu forward. Y el backward, pucha, déjalo ahí nomás. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, levanten la mano si entendieron esta parte. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, bien, te explico el backward, creo que ya no, porque creo que la idea es la misma ya. O sea, lo que está en el R en realidad es la misma idea de lo que hemos visto antes. Bueno, te lo voy a dar en script, ¿vale? Y ya tú lo revisas de repente al interno, ¿no? ¿Ya? Por ahora vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Por ahora nos quedamos acá en lo que respecta a métodos de selección de variables. Con esto ya cerramos el tópico, ¿sí? Solamente nos faltaría modelos de rango incompleto y con eso ya cerramos el curso, que lo estaría cerrando ya la próxima semana, pero en 2 clases, ¿no? Entonces, ya con esto pueden hacer el
trabajo que les dejé a completitud, más que en el ejercicio 4, que era el que me faltaba darles teoría para que puedan resolverlo. Ya les tienen, bueno, con los scripts de hoy día y con lo que hemos aprendido hoy, creo que ya pueden adaptar un algoritmo que te pueda dar estos resultados que te pido en el problema. Y nada, hasta aquí vendría la segunda práctica calificada que estaría tomando el día martes a las 6 dije, ¿no? Sí, 6 de la tarde. ¿Vale? Entonces, el día martes a las 6, la otra semana cerramos rango incompleto y creo que el martes 14, creo que es, tomamos el examen final del ciclo de verano. ¿Vale? Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta, duda? Sí, Francis. Sí, profesor, sobre el trabajo de la 3 y la 4 es hacer un programa, pero ¿le enviaríamos Sí. como script o cómo lo enviaríamos? Sí, envíemelo como un script, un script para cada problema, ¿sí? Envíeme todas sus soluciones al final en un comprimido, ¿sí? En un comprimido zip y ya, bueno, yo lo descargo acá, ¿no? ¿Ya? O sea, metan todas sus soluciones del problema 1, 2, 3 y 4 en un comprimido. También si es un Markdown, mucho mejor, ¿no? Sería mejor todavía. Si puedes hacer Markdown, no tengo problemas, ¿no? Pero bueno, los que no, normal me lo ponen en un zip, me ponen su solución de PDF, de sus respuestas y los algoritmos en código R o Python, no sé, el que domine. Y bueno, me lo envían y yo me encargo de revisarlo. No hay problema. ¿Ya? Está bien, profesor, gracias. Bacán. Entonces recuerden que el límite o la fecha límite es hasta el lunes, ¿eh? O sea, el lunes hasta la medianoche, porque ya el martes es en teoría la práctica, ¿no? Entonces tienen hasta el lunes para medianoche para poder trabajar toda esa solución. Con estos códigos que les compartí, lo que hemos visto, ya deberían responder esas preguntas sin problemas, la verdad. Y nada, el día martes estamos tomando la evaluación. ¿Ya? Voy a tomar lista antes de irnos. Luis Aguirre. Andrea Álvarez. Ok, gracias. Cristian Astucuri. Francis Cadena. Presente, profesor. Okay, gracias. Jesús Chao. Presente, profesor. Gracias. Yatmer Espinosa. Presente, profesor. Gracias. María Yuyak. Presente. Gracias. Evelyn Mamani. Mía Marín. Ángela Mori. Presente, profesor. Gracias. Manuel Ocaña. Presente. Profesor Marín, presente. Bueno, hace rato te dije, me paso bien. Marlene Payano. Presente. Y Marlon Socolaya. Ok. Entonces, ya nos estaríamos viendo el día lunes para continuar con modelos de rango incompleto. Chequen, porfa, los videos que les compartí para, digamos, ser más ágiles con esas clases. Y bueno, hasta ahí estaría viniendo su final, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Cuídense. Chao, chao.